Hola a todos y a todas. Antes que nada, les doy las gracias por participar de la reunión anual de educación matemática. Soy la profesora Mayra Muñoz. Les voy a presentar nuestro trabajo de investigación que realizamos en forma conjunta con la magíster María Laura Santori y el profesor Federico Olivero. Nuestro trabajo se titula Un análisis de las organizaciones matemáticas y didácticas en torno a la divisibilidad en la formación de profesores. En este trabajo presentamos parte de una investigación centrada en la construcción de un modelo epistemológico de referencia alternativo en torno a la divisibilidad en el conjunto de los números enteros en la formación de profesores de matemática. El trabajo está enmarcado dentro del desarrollo de una tesis de maestría. En los niveles educativos se observa una enseñanza superficial, reduciendo su estudio al cálculo de divisores, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, como técnicas aisladas, puntuales, rígidas y desarticuladas de las demás organizaciones matemáticas. El trabajo actual en el proyecto de investigación Caracterización de organizaciones matemáticas para la enseñanza despierta nuestro interés por profundizar el tema, centrándolo en los profesorados de matemática de la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén y del Instituto de Formación Docente de General Roca. Para el desarrollo y análisis nos posicionamos desde la perspectiva teórica que nos brinda la TAD. La TAD propone un modelo epistemológico general de la matemática que describe el saber matemático en términos de organizaciones matemáticas. La noción de organización matemática permite considerar al mismo tiempo y atribuyéndole importancia equivalente tanto la dimensión teórica como la dimensión práctica del saber. Como punto de partida, consideramos una primera investigación realizada en la cual el objetivo principal fue dar a conocer algunas conclusiones con respecto a la caracterización del modelo epistemológico dominante que se puede evidenciar en los libros de texto de primaria y secundaria. En este trabajo vamos a presentar la segunda etapa de investigación, donde el objetivo principal es caracterizar el modelo epistemológico dominante presente en la formación de profesores de matemática. Con este fin se analizaron libros de texto universitarios para caracterizar las organizaciones matemáticas presentes, las relaciones entre ellas y las organizaciones didácticas asociadas a las mismas. Para caracterizar el modelo epistemológico dominante presente en la formación de profesores de matemática en torno a la divisibilidad, se analizaron las organizaciones matemáticas construidas en los libros de textos universitarios, en torno a la búsqueda de múltiplos divisores, cálculo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo, uso de los criterios de divisibilidad, aplicaciones del algoritmo de la división, teorema fundamental de la aritmética, ecuaciones diofánticas y congruencia módulo M. Estas organizaciones matemáticas se eligieron en función de lo establecido por el diseño curricular de Río Negro del profesorado de educación secundaria en matemática, por el plan de estudio del profesorado universitario en matemáticas de la Universidad Nacional del Comahue y por los programas de las materias correspondientes. Uno de los libros analizados, propuestos por ambos profesorados para el estudio de la divisibilidad es Notas de Álgebra 1 de Enzo Gentile. Si bien hay bibliografía variada, los demás libros propuestos coinciden epistemológica y didácticamente en gran medida con este. En adelante, este libro lo llamaremos el libro G. Para aportar otro punto de anclaje a nuestro análisis, decidimos abordar el libro Aritmética, de Becker, Pietrocola y Sánchez, dado que es sugerido por algunas investigaciones en torno a la divisibilidad. En adelante este libro lo llamaremos el libro A. En cuanto a las organizaciones didácticas y completitud, citando a Fonseca, la caracterización de una organización matemática local relativamente completa presenta dos caras inseparables que se refieren al proceso de construcción o reconstrucción de la propia organización matemática local, por un lado, y al producto que resulta de dicha construcción.
Desde la TAD se han caracterizado las condiciones que se requieren para que la construcción dé origen a una organización matemática local relativamente completa en términos de los momentos didácticos. Mientras que, para analizar el grado de completitud de la organización matemática local producida, se diseñaron un conjunto de indicadores. Solo a partir del análisis del conjunto de ambas caras inseparables es posible determinar el grado de completitud de una organización matemática local. Para analizar la organización didáctica de los libros de texto se tuvieron en cuenta, según lo especifica la TAD, la articulación entre los momentos didácticos, por lo que se proponen estos 7 momentos didácticos para analizar sobre los libros de texto. Y para medir el grado de completitud de la organización matemática en torno a la divisibilidad en los libros de texto, se utilizaron los siguientes indicadores. Tenemos un primer momento de retomar tareas, técnicas, nociones y conceptos de otras organizaciones matemáticas. En el libro G pudimos dar cuenta que, por ejemplo, al momento de presentar el teorema fundamental de la aritmética, lo presenta con su respectiva demostración y una serie de ejercicios. Luego aparece a modo de ejemplo la siguiente imagen y nos llevan a un trabajo en torno al cambio de base, donde se postulan diferentes teoremas, operaciones entre estos cambios de base, sin la necesidad explícita del uso de la divisibilidad. Luego este tema es retomado en la sección de congruencia, donde es utilizado a modo de aplicación de la congruencia para demostrar algunos criterios de divisibilidad. En cambio, en el libro A observamos un trabajo con cálculos de restos del algoritmo de la división. Aparece el siguiente problema, el que nos da un número representado como descomposición de sumas y nos pregunta cuál es el resto de dividir este número por 9. Si bien el libro aclara que una forma fácil de dar respuesta es hacer la suma y dividir por 9, en este caso es más sencillo y nos sugiere operar con los restos, casi sin efectuar operaciones. En este ejemplo se pudo detectar la introducción del sistema decimal y cómo se lo relaciona con los restos de la división entera para luego utilizarlo como soporte tecnológico para justificar los criterios de divisibilidad. En segundo lugar, debe haber un momento del primer encuentro. Esto hace referencia al momento matemático que constituye el tipo de problema de partida. En el libro G no se observa un primer encuentro con un tipo de tarea que estén asociadas a una cuestión problemática con sentido para estudiar las nociones matemáticas en torno a la nueva organización matemática. Podemos decir que estas nociones matemáticas son impuestas y dadas como un producto acabado. Resulta importante destacar que las situaciones problemáticas a las que responde esta nueva organización matemática son dadas al final del capítulo como problemas de aplicación. En el libro A, en general, detectamos que las nuevas nociones matemáticas se presentan a partir de una cuestión problemática. Es decir, existe un primer momento donde se proponen tareas asociadas a un problema, el cual resulta lo suficientemente fértil para dar lugar a la aparición de las nociones matemáticas en cuestión. Un ejemplo puede ser el mencionado anteriormente con respecto a la descomposición decimal o el siguiente problema que nos invita a involucrarnos con la noción de máximo común divisor. En tercer lugar, deben existir momentos exploratorios. En el libro G no se detectaron momentos exploratorios que posibiliten la emergencia de técnicas iniciales. En gran parte de los casos se pudo detectar que la técnica robusta y perfeccionada es presentada inicialmente y en forma posterior se presentan tareas que posibilitan la aparición de técnicas alternativas, pero la aparición de dichas técnicas alternativas ya ha sido inhibida, dado que se ha impuesto de manera implícita desde un comienzo el uso de una técnica mediante su definición, la demostración de sus propiedades y su efectividad. Un ejemplo que podemos tomar en el libro G con respecto al máximo común divisor se da al definir el algoritmo de la división, demostrarlo, tratar una serie de problemas, aparece a modo de aplicación el máximo común divisor. Y luego muestra un ejemplo al final de cómo calcular ese máximo común divisor. En cambio, en el libro A
podemos detectar que aparece en forma conjunta la noción de máximo común divisor el siguiente problema. Este problema no solo posibilita la emergencia de diferentes técnicas, sino que el libro además propone sus propias técnicas. Por ejemplo, una primera técnica para encontrar el máximo común divisor entre dos números naturales dados es tomar uno de los números naturales, listar los divisores de solo uno y analizar cuál de esos divisores me divide al otro factor. El libro propone una segunda técnica que lo llamo método 1 por recurrencia, el cual, dado dos factores, propone escribirlos en forma de pares ordenados y restarlos sucesivamente hasta llegar al máximo común divisor. Continuando con el libro, propone el algoritmo de Euclides para la búsqueda del máximo común divisor. En cuarto lugar, debe existir un momento del trabajo de la técnica. En el libro G se observa, en primer lugar, se expone una técnica óptima con su respectiva demostración. Luego se propone, a modo de ejemplo, algunas tareas simples y al final del capítulo se proponen tareas a modo de aplicación de esta técnica propuesta. En el libro A, retomando el ejemplo de máximo común divisor, podemos observar que tenemos una primera técnica de listar los divisores, una segunda técnica que es el método propuesto por recurrencia, una tercera técnica que es el algoritmo de Euclides. Luego el libro continúa con un trabajo en torno a los números primos y aparece el teorema fundamental. Después es retomada la noción de máximo común divisor y se construye la técnica óptima para la búsqueda del máximo común divisor. En quinto lugar, debe existir un momento teórico de justificación de las técnicas. En el libro G no es posible dar cuenta de tareas que interpreten el alcance de las técnicas y tampoco que permitan establecer relación entre diferentes técnicas. Podemos decir que para cada técnica se asocia un conjunto de problemas que permiten ahondar en lo específico de la misma y no sobre un trabajo global de distintas técnicas. En este libro podemos dar cuenta que las técnicas están debidamente justificadas, pero el tipo de demostración no propicia una reinterpretación de la técnica ni alienta la relación con otras. En el libro A podemos dar cuenta no solo de una evolución de las técnicas, sino de tipos de tareas que articulan las técnicas iniciales con nuevas nociones matemáticas. Un sexto momento debe existir la institucionalización. En el libro G podemos dar cuenta que el momento de institucionalización es realizado al momento de presentar la nueva noción matemática, de forma acabada y total, no dejando margen de dudas de cuáles son los elementos constitutivos de la obra matemática en construcción. En general, podemos decir que el libro va institucionalizando teorías necesarias para continuar con su evolución de contenidos perfectamente deducidos y cristalizados. Los problemas presentados al final del capítulo solo vienen a completar el desarrollo como meros ejemplos y aplicaciones de las obras matemáticas. En el libro A se pueden observar institucionalizaciones de objetos parciales y no acabados que irán evolucionando a lo largo del proceso, que dejan en evidencia las técnicas construidas momentáneamente. Un séptimo momento ligado a la institucionalización, también es preciso evaluar la calidad de los componentes de la organización matemática construida. En el libro G podemos decir que existen una cantidad variada de tareas bien definidas, las cuales apuntan a ser abordadas específicamente desde la técnica inicial propuesta. En general, en las tareas que describe el libro no podemos dar cuenta de la relación y conexión que tienen con el resto de los temas. En el libro A podemos decir que las tareas propuestas inicialmente apuntan a la emergencia de diferentes técnicas de resolución. Pudimos identificar que existe una amplia variedad de problemas asociados a una misma tarea. Además, el recurso tecnológico que respalda estas técnicas es lo suficientemente específico y ayuda a interpretar y justificar las técnicas. Para continuar, en términos de la TAD, cabe mencionar, lo importante no es el orden en que se realicen los diferentes momentos del proceso de estudio, sino la estructura interna de las relaciones que deben establecerse forzosamente entre ellos.
Bueno, para medir el grado de completitud de una organización matemática local, utilizaremos los indicadores antes mencionados. El indicador 1 sugiere que deben aparecer tipos de tareas asociados al cuestionamiento tecnológico, mientras que el indicador 2 sugiere la existencia de diferentes técnicas para cada tipo de tarea y de criterios para elegir entre ellas. En general, con respecto al libro G, podemos decir que presenta tareas en formas aisladas, dejando en manos del estudiante su interpretación y establecer relaciones entre las nociones matemáticas propuestas. En cambio, en el libro A, las tareas permiten un constante cuestionamiento tecnológico, puesto que requieren de una interpretación y justificación de las técnicas desarrolladas, como así también se pone en juego la fiabilidad, la economía y el alcance de dichas técnicas. Con respecto al indicador 3, en ambos libros se observó la existencia de diferentes representaciones para una misma noción, como las que se muestran en los ejemplos. Sin embargo, en particular en el caso del libro A, aparece el algoritmo de la división representado en un marco geométrico, pero no pudimos dar cuenta de la existencia de criterios explícitos para elegir esta como representación. Con respecto a los indicadores 4 y 5, podemos decir que en el libro G no se encontraron este tipo de tareas inversas y tampoco tareas que promuevan la interpretación del resultado al aplicar las técnicas. Una tarea habitual en ambos libros es la de, dados números A y B naturales, determinar su máximo común divisor. En particular, en el libro A aparece una tarea muy significativa que da como datos el máximo común divisor entre un número dado y uno desconocido y propone determinar cuál puede ser el resto de dividir el número buscado. A partir de los indicadores 6 y 8 podemos dar cuenta que en los libros A y G no existen este tipo de tareas. No existen tareas abiertas y tampoco tareas que permitan variar o modificar las hipótesis iniciales para estudiar casos diferentes. A partir de lo que se viene desarrollando y teniendo en cuenta el indicador 7, podemos decir que únicamente en el libro A existe la necesidad de construir técnicas nuevas capaces de ampliar los tipos de tarea. A partir de los análisis realizados, podemos afirmar que las organizaciones matemáticas son similares, pero difieren en la organización didáctica. A está fuertemente orientado a la construcción de una organización matemática. El libro G centra su desarrollo en una lógica axiomática. G institucionaliza y da por acabada cada una de las nociones matemáticas, mientras que A posibilita a partir de sus tareas una genuina reconstrucción de las nociones matemáticas. En el libro G existe poca conexión entre los momentos analizados, en cambio en el libro A se logró determinar una mayor conexión de estos momentos. A posee un grado mayor de completitud que el libro G. En ninguno de los libros analizados hemos observado existencia de tareas matemáticas abiertas. Teniendo en cuenta la primera etapa de investigación y estas conclusiones finales, vamos a continuar con nuestro estudio en busca de la formulación de un MER alternativo para la enseñanza de la divisibilidad en Z para la formación de profesores de matemática. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, consulta, sugerencia o aporte que puedan hacer a nuestra investigación va a ser muy valioso para nosotros. Gracias.